Ahí está Jay Styles. César Raquel intenta el lazo, la bloquea. Preparando una maniobra especial aquí Dakota, pero tiene mucha fuerza Raquel. Raquel prepara a Dakota, la levanta. ¡Oh! ¡Bombazo! ¡Brutal bombazo! Rompe espinas sobre los peldaños metálicos. Acaba de recibir Dakota Kai. La saca de la nada esas patadas Dakota. Y se desquita la enorme Raquel con una suela enorme en la cara de Dakota. En la mitad del ring. Levanta a Kai. Peligro, peligro. ¡Wow! ¡Bombazo! Esta es sobre el galón de basura metálico. La cobertura de Raquel enganche. 1, 2 y la victoria es de Raquel González. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Julius castiga a Drake contra el filo del ring. Y ahora parece que Brutus va a castigar a Gibson contra la mesa de transmisión en japonés. ¡Oh! Cruce de palabras ahí. Ike Menjiro y Kushida, empujón y esto termina en tremendo caos. Todos contra todos. Jacket time. También Briggs y Jensen. Chris y John Veterans, los hermanos Creed Calagura. Preparan nuevamente a Enofe. ¡Oh! Sorprenden a Warner, lo dominan 1-2 y la victoria se la lleva Edris Enofe. El ganador es Edris Enofe. Cuidado, cuidado, cuidado. Por la espalda que va el perdedor. Lo ataca con tremendo antebrazo en la nuca Warner. Y lo mete de vuelta en el ring. Maltrecho Enofe va a ser rematado. La frustración se la desquita Von Wagner luego de que fuese sorprendido por Enofe. Y no ha terminado aparentemente. El árbitro ha preferido poner pies en polvorosa. Se siente que le cantaran el villancico navideño. ¡Oh! Por la espalda, Grayson Waller con tremendo silletazo y otro más. Castigando desde Loomis. Y está gritando. Te lo dije, voy a eliminar a la primera familia de NXT miembro a miembro. Ahí está, arriba de los dos, él me insultó. ¡Ataca! Santos Escobar, pero lo mandaron a comerse los peldaños metálicos al líder del legado fantasma. La derecha por hacer el mercado de Io Shirai, que sorprende a Electra López. Medio noqueada queda López. Salto mortal invertido, brutal, plancha encima del enganche. 1-2 y la victoria es de Io Shirai. Tony D'Angelo. Y miren eso, lo tiene prácticamente preparado para finiquitarlo, pero no. Víctor está reaccionando. Y nuevamente el castigo brutal a los dedos de la mano de Tony D'Angelo. Contraataca Pitoni, ¿de qué manera? Oh, el final amargo. Pirren 1-2 y la victoria le pertenece a Pitton, silenciando a Tony D'Angelo. Nada va a ser mejor que el 4 de enero, New Year's Eve. Va a tratar de ser campeón de NXT y cuando lo haga va a llevar el título a su papá y la familia y va a estar muy orgulloso. Y va a estar brincando y aplaudiendo. Y todo el mundo va a estar orgulloso de ti. Lo hiciste por tu cuenta. Es un campeón, es un campeón. Brown es un campeón. Y luego te golpea la realidad. ¿Y quieres saber cuál es esa realidad? Mírame a la cara. La realidad es Tommaso Ciampa, el mejor y más grande campeón de NXT de todos los tiempos, y lo toma por la garganta. Brody lo levanta sobre sus hombros. Cuidado, levantamiento militar, pero ¡wow!
Así como lo levantó, lo deja caer. No trata de hacerle daño por el momento. Es otra declaración de Bron Breakker aquí frente a un Tommaso Ciampa. En las aguas profundas, el tiburón te va a comer vivo. Te verá un par de semanas, campeón. En vista de que yo estoy con el espíritu de las fiestas, en New Jersey vamos a tener una amenaza triple por mi campeonato femenino de NXT. Y en 2 semanas voy a matar a 2 pájaros feos con una piedra. No se preocupen, la campeona va a ser oficial la lucha. Y en vista de que estoy lleno de sorpresas, ustedes les van a dar una paliza esa noche. ¡Oh, esa era la sorpresa! Toxic Attraction atacando a traición. Arranca González y Cora Jade. Gigi y Jason dándole una paliza a Raquel. Ahí sí va a atravesar la mesa la enorme Raquel González. Tu problema es que tú prefieres verte bien y perder que verte mal y ganar. Ese es tu problema. Yo siempre me veo bien. Pero viste World Games, yo brinqué desde la jaula y yo llevé el equipo a la victoria. ¡Oh, sí, sí! Victorias y derrotas, a ti te importa eso. Ah, victorias y derrotas. ¿Cómo es eso? Swipes and likes, como dicen ahí en los medios sociales. Yo estoy confundido porque tienes este tipo de actitud. Cuando tu póliza de seguro ya no existe y estás en mi ring. Y no sé si habrás visto lo que yo le he hecho a tipos como tú por aquí. Y lo puedo hacer contigo también. ¡Hazlo! Le dice Jay. ¡Hazlo! Bueno, que tuviste 3 semanas buenas y ya crees que eres una superestrella. Trata de ser un fenomenal por más de 20 años. Hazlo. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. ¡Vamos! 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 Oye, está tratando de asfixiar con la pata de cabra. Pitón sobre la mesa. Nadie le hace esto a Tony D, dice. ¡No, no! ¡Brutal!